Buenas tardes, bienvenidos en el nombre del Señor. Tenemos algunas peticiones de oración para que pongan en su lista. La hermana Kathleen continúa recuperándose de la operación que recibió la semana pasada. Así es que la continuamos teniendo en nuestras oraciones. Al igual que la gente en Francia con el ataque terrorista que ocurrió el viernes. Estamos pidiendo oración para mi tío Osiel, él vive en Texas. Hace poco más de una semana se cayó y se quebró la cadera. Lo operaron el lunes. El doctor dijo todo había salido bien en la operación, pero al día siguiente, desde entonces hasta ahora, ha estado en cuidado intensivo. Él, aparte de otras cosas, tiene diabetes y el azúcar se le fue muy baja, tanto que le dio coma diabética. Y le dan medicina y el azúcar le sube e inmediatamente se le vuelve a bajar. Así es que no le han podido controlar. Su nombre es Osiel, pónganlo en su lista de oración. El viernes, Dina tuvo un accidente en el carro. Estaba Dieguito con ella. Un carro le golpeó por atrás y gracias a Dios no fue algo muy grave, aparentemente, pero no los golpes que ellos recibieron, sino el golpe que recibió el carro, que hace que el cuerpo se mueva, les está causando dolor y malestar. Así es que vamos a poner en la oración a los dos, porque muchas veces en ese tipo de cosas, al instante no se siente nada, sin embargo después las repercusiones vienen. Es que vamos a orar para que cualquiera que haya sido, que Dios lo quite y les dé la recuperación y salud completa. Me acaba de decir que mi mamá está enferma, así es que vamos a añadirla otra vez a la lista para estar orando por ella y que se recupere lo más pronto posible. El día 29 de noviembre, hay unas invitaciones allá afuera al salir, en el servicio de las 2:30 de la tarde, vamos a tener un programa especial en el cual hay un hermano que asiste al servicio de inglés, que él va a traer una cosa aquí y va a dar una presentación con puppets, con títeres. Va a dar la presentación del Evangelio, pero usando títeres, así es que vamos a invitar personas, traer niños y adultos, porque también los adultos lo necesitamos a veces que nos los expliquen así de sencillito, y con monitos a veces lo entendemos mejor. Y vamos a tener comida también, así es que ahí échele un poquito más de agua a los frijoles y se trae la olla para compartir aquí. El día 29, que es el último domingo del mes de noviembre. Y vamos a estar todos juntos. Yo creo que para comer no le hace que no hablemos inglés, ¿verdad? Comemos de una o de la otra, no le hace. Sé que han escuchado las noticias de lo que ha ocurrido allá en París, Francia. Algo tan tremendo. Entre las fatalidades fue una muchacha de 23 años, de aquí de California. Estaba allá en su semestre de estudios universitarios. Ya está en su último año, estaba en su último año universitario estudiando diseño de arquitectura y fue para allá para aprender un poco más. Y ese viernes en la noche pues estaba afuera en un restaurante en París, según dicen, yo nunca he estado ahí, que es muy común en los restaurantes parisienses que haya mesas afuera y la gente se sienta allá afuera a platicar y comer y pasar el rato. Ella estaba en uno de esos restaurantes, sentada en una de las mesas de afuera, cuando uno de los terroristas apareció y roció con un arma automática
a los que ahí estaban. Ella fue una de las que murieron, 23 años de edad. Su nombre, Noemí González. Oremos por su familia. Y eso solamente nos hace recordar que la vida en nuestro planeta Tierra es muy corta y no tenemos asegurado un día para el siguiente, es más, un momento al siguiente. Pensando al respecto, pienso que en un segmento que si pudiéramos cortarlo del tiempo y descolgarlo de ahí, ver ese momento, la miraríamos a ella contenta, feliz, sentada a la mesa de ese restaurante platicando con sus amigos. Luego, el siguiente momento, descargue ahora el siguiente momento de esa línea de tiempo y va a encontrar confusión en esa área, sonido de balazos, gente gritando y ella muerta. De un momento a otro momento. Todos sus sueños, todas sus ambiciones se acabaron. Lo que era alegría y contento se convirtió en caos y en dolor. Su familia aquí en California, tratando de explicar, tratando de encontrar consuelo, solaz. La hija en el otro lado del mundo, como parte de las fatalidades que ocurrieron de ese ataque que ocurrió el viernes por la noche. En la última cuenta han sido 132 personas muertas. Algunas murieron afuera del estadio donde se estaba jugando un juego de soccer entre Francia y Alemania. Otros en 2 diferentes localidades, en restaurantes, fueron atacados. Y la mayoría murió adentro de un salón de concierto, donde 84 personas fallecieron. Algunos fallecieron cuando fueron balaceados con las armas automáticas que traían. Otros murieron porque ahí en el salón de concierto sacaron granadas y las tiraron a la gente. Y otros murieron cuando los mismos terroristas se cometieron suicidio al explotar los explosivos que traían atados a su cuerpo. La vida en este planeta es corta y no la podemos asegurar de un momento para el otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución para nosotros? Muchas veces la pregunta que hacemos es ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué? Y queremos que alguien nos responda a esa pregunta, pero esa pregunta nunca tiene respuesta. En este caso, cuando se pregunta por qué, se habla acerca de la ideología de ese grupo terrorista y de lo que ellos creen y que los motiva, pero eso no satisface nuestra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? En ocasiones la pregunta ¿por qué? La levantamos porque quisiéramos que alguien que nos diga que eso no va a ocurrir aquí. Que nos diga, no, bueno, sí, pero eso ocurre allá, no te preocupes, nosotros estamos bien. Pero no es verdad. La realidad está en que vivimos en un mundo que está bajo maldición. No es el mundo que Dios creó como cuando Él lo creó. La Escritura nos dice en Génesis capítulo 1, al final de la creación, cuando Dios terminó de crear todo, la Escritura dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todo lo que en esto hay, cuando Dios creó inclusive al hombre y a la mujer, cuando terminó Dios su obra creadora, Dios vio que todo era bueno en gran manera. Ahora pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros vimos al mundo bueno en gran manera? Todo lo contrario. Podemos decir, hay muchas veces que lo hemos visto malo en gran manera. Lo que pasó el viernes en la noche fue horrendo en París. Pero ¿sabe qué? 3 días antes, aquí en Estados Unidos, en Alabama ocurrió algo más horrendo que eso. Un par de mamás fueron por la noche a los clubs nocturnos, dejando a sus 6 niños en casa. Las 2 tenían hijos
Y las dos los dejaron en el mismo apartamento. El niño mayor de ellos, eran 6, el más grande tenía 8 años de edad. Y el más chiquito tenía 1. Y los dejaron solos y se fueron a clubear. Y regresaron después de las 2 de la mañana, derechito a la cama, sin chequear con los niños cómo estaban. Se despertaron al día siguiente, el día 11, ya tarde, cuando la mamá de la bebé de 1 año la fue a revisar a la cuna, la niña estaba muerta. La niña de 6 años le dijo a la mamá lo que había pasado. La bebita de 1 año no paraba de llorar y el chamaco de 8 años quería que se callara, por lo cual la golpeó. Y la golpeó. Y la golpeó. Y la golpeó hasta que la niña dejó de llorar. Tenemos un niño en Alabama de 8 años en la cárcel acusado de asesinato en primer grado. Sí, lo que ocurrió en París fue horrendo, pero dígame, ¿cómo es posible? Vivimos en un mundo bajo condenación, un mundo donde la muerte está tan cerca de unos parisinos atacados por terroristas como de una bebé de 1 año que llora porque mamá no está ahí. Usted dígame, ¿dónde está la conciencia del ser humano? ¿Qué pasó o qué ha pasado con ese mundo que Dios creó y que lo vio que estaba bueno en gran manera? Algo ha pasado. De ese principio a donde estamos ahorita, algo ha pasado. Y eso que ha pasado se llama pecado. El pecado entró en el mundo y con el pecado nosotros invitamos a que la muerte viniera. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol que está en el medio del huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. El pecado, tenemos que llamarlo por lo que es pecado. No es una equivocación, no es un ups, sorry. No, el pecado es desobediencia a la ley divina. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es decirle a Dios, gracias, pero no te necesito. El pecado es hacer mi voluntad y no la voluntad de Él. Y cuando elegimos eso, estamos invitando a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El resultado normal del pecado es muerte. No hay manera que separemos una de la otra. Queremos el pecado sin la consecuencia. No existe tal cosa. Y no hay inocentes aquí, por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Es la situación del mundo. Después del ataque en Francia, ¿qué es lo que vemos? Preocupación. Las naciones quieren ponerse de acuerdo cómo van a reaccionar. Un gobierno con otro gobierno, un presidente con otro presidente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sabe una cosa? No importa qué plan ponga, no van a solucionar el problema. No, es que hay que atacar a esos y hay que acabarlos. Mañana se levanta otro grupo con otro nombre. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos del mundo, con todos sus ejércitos y todas sus leyes, no pueden cambiar el corazón del hombre. Y ahí es donde está el problema. La Biblia lo dice. El corazón del hombre es engañoso y malo más que cualquier cosa. ¿Quién lo puede entender? No, usted no lo puede entender. Usted no pregunte por qué. La pregunta es quién lo puede cambiar. Y nomás hay uno que puede cambiar el corazón del hombre.
Y no se trata de leyes, y no se trata de ejércitos, y no se trata de quién es más fuerte que de quién es. Se trata solamente de un hombre que vino a este mundo a hacer la diferencia completa. Su nombre es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí es donde tenemos que detenernos un poquito. ¿Cómo es que Dios ama al mundo? ¿No acabamos de decir que horrenda está la cosa? ¿No acabamos de describir cosas tan malas, tan perversas, tan corruptas? ¿Cómo es que Dios ama al mundo todavía? Dios ama al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué tanto lo amó? Al grado de dar a su propio Hijo. Cuando usted escuche de eventos como el terrorismo en París, o como la historia de esas mujeres de Alabama, o cualquier otra de las muchas historias que a diario salen en las noticias, cada vez que usted escuche una de esas historias, recuerde, esa es la única razón y esa es la verdadera razón por qué Jesucristo vino al mundo. Porque Jesucristo no vino al mundo porque las cosas estaban bien. Jesucristo no vino al mundo porque los hombres y mujeres estaban llevándola bien y todo estaba sabroso. No, Él vino al mundo porque las cosas estaban mal. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino porque estaba el mundo sumido en pecado. La razón por qué Jesús vino al mundo es porque el mundo necesita un Salvador. Aunque no lo quieren, lo necesitan. Y cuando vea usted las noticias como estas, eso le está gritando que tanto el mundo necesita a Jesucristo. La humanidad está en un camino de autodestrucción. Y Jesús lo dijo. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. El camino angosto lleva a la vida, el camino ancho lleva a la perdición. Y la humanidad se encuentra en ese camino ancho corriendo hacia la destrucción. Cuando escuchemos de eventos como esos que ocurrieron en París, necesitamos recordar que el pecado tiene su consecuencia natural. Existe una ley y no va a dejar de existir porque yo no la creo o no la acepto o yo pienso que no es así. Las leyes no están para mi interpretación o votación. Las leyes están para que yo las conozca y me dé cuenta que si yo violo esa ley va a traer consecuencias contra mí. Y la ley de Dios es bien clara. El alma que pecare, esa alma morirá. Si yo tomo la opción de pecar, estoy entonces trayendo a mí la consecuencia natural de ese pecado. Oh, sí, me voy a quejar porque no me gusta la consecuencia. Voy a buscar culpables porque no me gusta la consecuencia. Pero si yo invité al pecado, la consecuencia natural es la muerte. Cuando escuchemos de eventos como los que ocurrieron en París, necesitamos recordarnos de algo más. Que así como ha abundado el pecado, aún más ha abundado la gracia de Dios. En Isaías capítulo 53, una profecía acerca de los sufrimientos del Cristo. Nos recuerda qué tanto nos amó Dios y qué tan grande es su gracia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual la agarró por su camino.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De todos nosotros? ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? Pónganse a pensar un segundo. Cuando hablamos de los pecados de todos nosotros, pensamos, bueno, sí, Dios puso encima de Jesucristo las mentiras y las tranzas que yo hago y las fornicaciones o las maldiciones que yo digo. Pero quiero ahora recordarles que Dios también cargó en Jesucristo los pecados de Al-Qaeda y de ISIS. Póngase a pensar. Las violaciones de mujeres y de niñas. Las decapitaciones. Los asesinatos en masa. Dios cargó todo eso en Cristo cuando estaba en la cruz. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y el castigo, la consecuencia de todo ese pecado acumulado cayó sobre él. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Un intercambio. Todo lo que nosotros teníamos como raza humana fue puesto en él, para que todo lo que él tiene sea puesto en nosotros. Ese es el mensaje que necesitamos compartir con el mundo. Es el mensaje que el mundo necesita escuchar. ¿Usted cree que los tratos entre Putin y Obama van a resolver este problema? ¿Usted cree que la intervención entre los franceses y los belgas van a resolver ese problema? Nadie puede cambiar el corazón del hombre. Solamente Dios puede hacerlo. Y el único mensaje que puede lograr cambiar el corazón del hombre es el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero ahora necesito preguntar, ¿qué es lo que el mundo necesita? El mundo está en violencia, el mundo está en inmoralidad, el mundo está en temores, el mundo está entregado a la maldad, separados de Dios, corriendo hacia la perdición. ¿Qué es lo que puede detener ese transcurso del mundo? Respuesta, lo que el mundo necesita es un ejército de cristianos que no se avergüenzan de su fe, que estén completamente entregados al mensaje del Evangelio. No cristianos que andan pidiendo permiso para hablar. Cristianos que hablan aunque no tengan el permiso, aunque no les den la oportunidad, que busquen la oportunidad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Que seamos atrevidos en el nombre del Señor. Que nos demos cuenta que así como esa muchacha de 23 años que estaba sentada en el café con sus amigos, estaba ahí un momento y al siguiente momento ya no estaba. Así también las personas que ustedes conocen, amigos y vecinos y parientes, pueden estar ahorita aquí con usted, mañana ya no. Y la pregunta es, ¿dónde van a estar ellos por el resto de la eternidad? Porque si usted cree que está mal lo que aquí pasa, está peor si no resolvemos lo que está pasando. Si no intervenimos en nombre de Cristo. ¿Estamos dispuestos a ser soldados del Señor? ¿Soldados de Cristo en el ejército del Señor? Yo sé que últimamente en las iglesias ya no se habla de eso. Anoche en la clase de evangelismo que estábamos teniendo, se me vino esa imagen a la cabeza, porque una de las imágenes en la Segunda Guerra Mundial fue cuando el ejército americano avanzó en las playas de Omaha.
Aunque era una playa, ellos iban a invadir, ellos iban como soldados, ellos no iban a acostarse a la arena. Y la imagen que se me vino fue, ¿qué somos nosotros? ¿Playistas en Pismo? ¿O soldados en Normandy, en Omaha? ¿Quiénes somos? A veces queremos un cristianismo sencillo, suavecito, baratito. A veces queremos un cristianismo que no nos cueste. Un cristianismo que nos hable mucho de qué tan bien estoy yo y qué tan bien va a estar después. Que no me enfrente con un mundo que se está despedazando enfrente de mis ojos y que necesita mi intervención. Porque solamente lo que yo tengo puede cambiar el curso. Porque lo que tengo lo he recibido de Dios. El mensaje eterno de salvación del Evangelio. El poder del Espíritu que vive en mí. Y la comisión que Cristo dio cuando dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La invitación que tengo para ustedes, en base a todo esto que está pasando y que ahora sí no lo podemos negar, ahí está enfrente de nosotros. La invitación que le estoy haciendo es, vamos a hacer a un lado la tibieza de fe, hacer a un lado las medias entregas a Cristo y vamos a radicalmente entregarnos completamente a este evangelio que nos ha salvado a nosotros y que nos fue dado para salvar a otros igualmente. Y no se trata de pensar, oh, yo estoy mejor que aquel. No, de allí venimos, de allí nos rescató el Señor. Todavía nuestra ropa huele a humo del infierno que estábamos enfrentando. No se trata de que creemos que somos mejores, se trata de que sabemos que la verdad es la única que puede liberarnos. La verdad de Dios. Yo no sé qué piensen, pero en las noticias, en todos los canales, no importa qué noticiero sea, no importa quién sea quien está haciendo la entrevista y no importa a quién están entrevistando, después de esto que pasó ahí en París, las preguntas que les hacen son diversas, pero todos hacen la misma pregunta tarde o temprano. Y la pregunta es, ¿crees tú que pudiera pasar algo así aquí? No importa quién está, tarde o temprano, esa es la pregunta que les interesa. Esa es la pregunta. Y quieren saber, quieren encontrar a alguien que les diga, oh no, aquí no puede pasar. Lamentablemente, nadie se atreve a decir eso porque es la verdad. ¿Sabe qué? Porque estarían mintiendo. ¿Puede pasar eso aquí? ¿Que ya se nos olvidó septiembre 11? Ya pasó aquí. ¿Ya se nos olvidó el maratón en Boston? Ya pasó aquí. Es más, ha pasado más de una vez aquí. Pero queremos vivir como si nada ocurriera, porque de esa manera no tomo responsabilidad para tratar de resolverlo. Pero nosotros, saliéndonos de ese círculo y poniéndonos en el círculo donde debemos ponernos, que somos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, nosotros estamos envueltos en una guerra constante y diaria, una guerra espiritual, por lo cual les invito, cuando escuchen esas noticias, a ver más allá del lado político o del lado sensacional de la noticia. Quiero que veamos al verdadero enemigo que está detrás de todo esto, que está causando confusión y temor y que está atemorizando e intimidando aún a los hijos de Dios para que callemos el mensaje. El único mensaje que puede traer salvación y esperanza al mundo. En medio de todo esto que ha pasado, necesitamos atrevernos a decir todavía que Dios todavía ama a este mundo. Y la prueba es que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, sí, todo aquel que en Él cree, inclusive los terroristas. Hay una historia tremenda que la hermana Linda nos compartió hace una semana y media. Vio un reportaje de un terrorista de ISIS convertido al cristianismo. ¿Sabe cómo se convirtió?
Él, junto con todos los que andaban con él, entraron a una de esas aldeas allá en Siria. Entraron a esta casa de cristianos para matarlos y los mataron a todos. Pero antes de matar al papá de la familia, el papá agarró la Biblia que tenía y se la ofreció al terrorista y le dijo: como quiera me vas a matar, a mí ya no me va a servir. Lo mató y se llevó el libro. Siguió haciendo lo que andaba haciendo, pero empezó a leer el libro. Y leyendo el libro, se encontró con Cristo. Y al encontrarse con Cristo, se encontró con su salvación. Porque un cristiano, con el último aliento que le quedaba antes de morir, no se cayó, sino le entregó lo único que tenía, que era de valor darle: la palabra de Dios. Aún el terrorista que lo asesinó puede ser salvo por el evangelio poderoso de Jesucristo. ¿Pudiera ocurrir algo así aquí? Mi pregunta es: ¿por qué queremos esperar hasta que algo ocurra así? Cuando ya la orden y la comisión de ir a predicar el evangelio ya nos fue dada. Cuando el Espíritu Santo, que trae el poder de Dios para capacitarnos para hacerlo, ya nos fue dado. Y el mensaje eterno, el evangelio eterno de salvación, ya nos fue dado. ¿Por qué esperar a que algo así ocurra? ¿Por qué esperar hasta que el terrorista esté enfrente de mí con el arma apuntándome para decir: oh, ahora sí voy a decirte algo? ¿Por qué no hacerlo ahorita? ¿Por qué no hacerlo ahora? Santo Dios y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad y tu palabra es eterna y permanece para siempre. Es la piedra angular, es el fundamento sobre el cual estamos nosotros parados. Nuestra fe está cimentada en tu palabra y en tu verdad. Solamente tu verdad puede liberar los corazones y transformar las vidas. Solamente tu evangelio es el poder de Dios para salvación. Vivimos en un mundo lleno de maldad y de pecado que se ha rebelado contra ti. Pero tú nos tienes en medio de este mundo como lumineras, luz y sal. Y nos tienes aquí para compartir ese mensaje. Y nos has dado tu espíritu para que con poder lo hagamos. No nos has dado un espíritu de timidez y de cobardía, sino de poder. Dios Santo, en el nombre de Jesús, ruego que avives esa llama de tu espíritu en nosotros, que arda y que nos mueva a sentir tu dirección, a saber el momento en que necesitamos abrir nuestra boca y hablar. No hay otro plan. El plan es tu evangelio. Y es lo que el mundo necesita escuchar. Levántanos como una armada espiritual movilizada por tu espíritu para compartir este mensaje con todos. En el nombre de Jesús. Amén.